alumnos de la carrera de mantenimiento automotriz de segundo semestre. El día de hoy vamos a trabajar lo que es nuestra primera práctica de tipo demostrativa en relación a lo que es los temas de primer parcial. Como Academia de Mantenimiento Automotriz, en lo que es la asignatura de mantiene lo que es el sistema electrónico del automóvil, tenemos a bien considerar, antes que ver las componentes electrónicos de este sistema, del vehículo, ver primeramente lo que son los principios que gobiernan a la electricidad como forma de energía. Retomando la parte de lo que son los fundamentos y la parte histórica de lo que es la electricidad como forma de energía, en los tiempos de lo que es Benjamin Franklin y estos personajes se dieron cuenta de lo que es el fenómeno de este tipo de recurso a través, en este caso, de observar lo que es en la naturaleza, las descargas eléctricas en la tormenta. Posteriormente, ahora sí que se vio ahí la cuestión de necesidad de notar lo que es esta característica con el valor de lo que es el voltaje. Pero ¿cómo entendemos nosotros lo que es la electricidad? ¿Cómo entendemos nosotros lo que es la electricidad y la forma que en este caso se manifiesta en la naturaleza? Bueno, la electricidad se manifiesta por lo que es la diferencia de cargas que hay entre dos cuerpos, o en este caso dos terminales donde una tiene más carga electronegativa que la otra parte. Al haber esas diferencias de cargas, esa diferencia de electronegatividad que hay en las superficies en relación a otro cuerpo, otro componente, se establece que hay una diferencia de potencial, una diferencia de cargas. La situación más común que en este caso podemos citar es acerca en este caso de lo que es la famosa fricción o lo que es el rozamiento. En el caso práctico, en este caso que nosotros hemos experimentado como docentes, es cuando en los salones de clase nosotros borramos los pizarrones de acrílico. Al hacer este trabajo de borrar los pizarrones de acrílico, generamos fricción en esta superficie plástica. Y por lo tanto nosotros generamos lo que es la famosa carga electrostática, que nosotros ahora sí que liberamos esa carga, o tenemos en este caso lo que es la división de esa carga, esa descarga, cuando nosotros tocamos el marco de aluminio. Ahí nosotros percibimos lo que es esa descarga eléctrica. Entonces, si en un momento dado, en ese tipo de situaciones, nosotros checamos lo que es la diferencia de potencial, en este caso nuestro cuerpo, y el marco de aluminio de lo que es el pizarrón, podemos medir o cuantificar una diferencia de cargas, un voltaje. Pero ese voltaje es estático. Ese voltaje es estático, es la electrostática. En un momento dado, ahora sí que sí liberamos energía, pero de manera súbita, de manera instantánea, y se disipa, digamos, de manera muy rápida. En ese sentido, para el aprovechamiento de lo que es este recurso, de lo que es la electricidad, nos valemos en este caso de lo que son los recursos de las fuentes de voltaje, que mantienen un potencial constante aun cuando tengamos una situación de consumo. Estas fuentes, en este caso ya sea lo que es una batería, tenemos una batería de cierto tamaño considerable, también hay baterías de menor tamaño. Estas son fuentes de flujo constante de electrones. No se disipan de manera instantánea, sino que en este caso nos suministran corriente continua de manera constante. Otro tipo de fuentes que nosotros tenemos en lo que es corriente continua son los famosos eliminadores. Los eliminadores, en un momento dado, lo que son los cargadores. Estas fuentes ya son nuestros recursos, en este caso para suministrar corriente eléctrica de manera constante. De ahí ya que nosotros nos valemos para lo que es el uso en diversas aplicaciones, en especial para lo que es electrónica. En especial para lo que es electrónica y en sus diferentes componentes. Habíamos platicado también, y vamos a retomar otra vez lo que son las definiciones acerca de lo que son los materiales. En la cuestión de la electricidad intervienen, vamos a decirlo así, 4 tipos de materiales. Los materiales conductivos, como lo que es el conductor eléctrico, lo que son los cables, son nuestros elementos que en este caso los ocupamos para transmitir o conducir lo que es la energía eléctrica.
Tenemos los elementos aislantes. Aquí tenemos unos aisladores que en este caso no son tubos termocontráctiles, son los aislamientos que evitan lo que es la disipación o fuga de corriente. Y tenemos lo que son los materiales de tipo resistivo, las resistencias. Aquí tenemos estos materiales que comúnmente se les denota como elementos que se oponen a lo que es el paso de la corriente eléctrica. Vamos a decirlo así, no bloquean lo que es el paso de la corriente eléctrica de manera rotunda. El trabajo que realizan estos componentes es de permitir el paso de electrones, porque hay que mencionarlo, sí permiten el paso de electrones, el flujo de corriente, pero con cierto grado de dificultad. Y están lo que son los materiales de tipo electrónicos, así que todo lo que son los componentes de la electrónica que intervienen para lo que son diferentes armados de circuitos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Habíamos mencionado acerca de lo que es la ley de Ohm, que en este caso vamos a representarlo así, lo que es I, que es la corriente, es igual a V entre R. Lo que es la cantidad de corriente es igual al voltaje sobre la cantidad de resistencia. Todas las situaciones o fenómenos eléctricos se gobiernan, en este caso se rigen bajo lo que es esa ley. Y bueno, en este sentido vamos ahora sí que a considerar la parte de lo que es el diseño, ahora sí que el mantenimiento, incluso también, porque no decirlo así, de lo que es el diseño de lo que es nuestro sistema eléctrico en un vehículo, en una unidad automotriz. Y para esto pues vamos a hacer esta prueba. Aquí tengo una muestra. Aquí tengo una muestra de lo que es un conductor. Este conductor, si se alcanza a ver, es un conductor de cobre. Y tengo lo que es una sección, en este caso, de lo que es un aislante. Si se alcanza a observar. Este conductor de cobre, aunque es el mejor calidad, de mejor material, en este caso para lo que es la conductividad eléctrica, tiene ahora sí que su capacidad máxima es el mejor conductor, pero así también vamos a decirlo así, su capacidad es limitada. La capacidad de conductividad eléctrica de este material que es el cobre está limitada. Tenemos esta muestra, de hecho vemos aquí ese mismo material en cobre, lo estamos midiendo, tiene un espesor de 8 milésimas. Aquí vemos en el micrómetro, tiene 8 milésimas de espesor, vamos a decirlo así que es un diámetro de 8 milésimas de conductor de cobre. Y pues vamos a someter a prueba de conductividad eléctrica este material para ver cómo es su comportamiento. Yo tengo aquí armado lo que es este circuito. Yo tengo aquí armado este circuito donde voy a poner a prueba una muestra de ese conductor para ver qué es lo que pasa. Tengo una fuente que es una batería de 12 voltios y tengo conectado en este caso lo que es un potenciómetro. Este potenciómetro no es otra cosa más que una resistencia variable. Yo puedo ajustar lo que es el valor de esta resistencia a través de esta perilla. Reduzco, aumento lo que es el grado de resistencia. Entonces, con este instrumento, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aumentar o reducir lo que es la cantidad de corriente y voy a someter a prueba este tramo de sección de conductor para ver cuáles son los límites máximos, en este caso de umbral de corriente que puede resistir este elemento. Entonces, encendemos el multímetro, en este caso quiero monitorear lo que es el valor del voltaje que está sometido, lo que es este componente, este material. Está en lo que es este valor de voltaje, corriente continua, y conectamos lo que es la terminal negativa para empezar lo que es la simulación. Ahí tenemos lo que es la conductividad y aumentamos en este caso lo que es la cantidad de corriente. Vamos aumentando lo que es la cantidad de corriente para ver en este caso el comportamiento de este material. Lo importante es ver esta muestra, cómo se comporta a medida que yo estoy bajando lo que es la resistividad eléctrica. Okay. Vamos aumentando más la conductividad. Se dan cuenta, empieza a bajar la tensión porque tenemos una caída. Ahí se ve cómo se derrite lo que es el aislante. Ahí se derrite lo que es el aislante.
ahí se derrite lo que es el aislante. Vamos a hacer una pausa, hacemos una pausa y ya de hecho se quemó lo que es el conductor. Ahí se ve que el conductor se quemó totalmente. Entonces a este valor de voltaje, a los 12 voltios, sometimos a prueba lo que es este conductor. ¿Qué es lo que pasa? En este valor precisamente de ajuste que yo calibré, voy a medir cuál es la resistencia. En este caso que yo sometí a prueba lo que es este conductor. Entonces retiro lo que es la terminal negativa y la terminal, en este caso lo que es la positiva que hemos mencionado. Está un poco caliente todavía. Verificamos lo que es la resistividad, ajustamos lo que es el valor resistivo, voltaje, resistencia. Ok, verificamos qué magnitud tenemos de resistividad. Son 7.5, 8.5 ohms. Este es el valor resistivo. Entonces aquí yo tengo lo que es el valor resistivo, que yo ajusté en esta potenciómetro. Este es el valor resistivo, 7.8, 8.1, vamos a decirlo así, en 8 aproximadamente. Vamos a dejarlo en 7.9 o redondearlo a 8. Este es el valor de resistencia. Este es el valor de resistencia. El valor de voltaje es de 12 voltios. Y el espesor de material que yo sometí a prueba es de un calibre, un espesor en este caso de lo que son 8 milésimas. Entonces tenemos esta información. Tenemos el valor de voltaje, tenemos el valor de resistencia, y con estos parámetros calculamos en este caso el valor de la corriente que me soportó esta muestra de conductor eléctrico. Ahí podemos cuantificar cuál es el valor de corriente que me soportó este conductor eléctrico. Y tenemos lo que es el diámetro, del espesor de esta muestra. En consecuencia, nosotros podemos cuantificar cuál es la intensidad de corriente que soportó este material, en este caso lo que es el cobre. La intensidad de corriente en lo que son amperes por milímetro cuadrado. Entonces, con eso podemos cuantificar aproximadamente cuál es el umbral máximo de corriente que soporta este material. Y en este sentido, pues la instalación eléctrica de los vehículos está ahora sí que diseñada para soportar lo que es el grado de corriente de diseño. De ahí la importancia que en este caso toda nuestra instalación eléctrica esté protegida de manera adecuada. ¿Cuáles son los elementos de protección que en este caso tiene la instalación eléctrica? Aquí vamos a mencionarlos. Vamos a buscar algunos. Estos son los elementos de protección. Estos son los elementos de protección, estos son los fusibles, estos son los elementos de sacrificio. En una instalación eléctrica, estos elementos son los que se van a quemar, son los que se van a sacrificar en caso de que haya una situación de elevación de corriente. El propósito de estos elementos es precisamente de que el eslabón que está en la parte intermedia es una sección reducida, delgada, que soporta cierto nivel de amperaje, menor al que resiste en este caso lo que es el cable conductivo, de tal manera que si hay una situación de elevación de corriente, este sea el elemento que se me queme en primera instancia, antes de que se me queme mi instalación eléctrica. Y es más factible en este caso reemplazar este componente a reemplazar todo lo que es el cableado. Y en ese sentido, pues ahora sí que estos elementos juegan un papel muy importante. De ahí que la situación de que si nosotros encontramos en una instalación eléctrica, ya sea en nuestro vehículo, en nuestros hogares o en algún otro tipo de dispositivo, encontramos un fusible quemado, lo correcto es reemplazar este componente por uno igual. No vayamos a tener ahí el hábito o la mala costumbre de puentear lo que son estas terminales, porque puenteamos de manera directa, y si hay un detalle de cortocircuito o de fuga de corriente a tierra, entonces ya no se me va a dañar el puente que yo estoy instalando, se me va a dañar el cable que yo tengo instalado en lo que es el sistema. Entonces, si ustedes al momento de que reemplazan este elemento, esta pieza, se vuelve a quemar lo que es el fusible, entonces hay que checar qué es lo que está pasando con lo que es la instalación, para ver en este caso cuál es la situación de falla. Ya habíamos comentado lo que es una descarga, lo que es una fuga de corriente a tierra o algún cortocircuito que tengamos en nuestro sistema. Entonces, en este sentido, pues sí nos sirve de gran importancia ver la situación de la capacidad de nuestra instalación. Y bueno,
Para todo tipo de situaciones, siempre importante tener en cuenta lo que es el uso de nuestros tubos termocontráctiles. Y bueno, aquí hay unos ejemplos en este caso de lo que son los componentes. Había mencionado lo que es el relevador. Aquí tenemos lo que es un contacto manual, un switch de tipo manual. Tenemos lo que son los LEDs luminosos, tenemos resistencias. Aquí también tenemos una resistencia, pero esta es una resistencia de iluminación, un bulbo. Y el famoso flasher, que este elemento me va a permitir lo que es la interrupción y continuidad de corriente de manera intermitente. Este es hasta aquí es la parte de lo que es el contenido, donde nosotros vemos en este caso lo que es la ley de Ohm. Y aquí importante enunciar sobre este caso que realizamos. Aquí yo lo que hice fue bajar lo que es la resistencia. Al ir bajando lo que es la resistencia, yo aumento la cantidad de corriente. Y en ese mismo sentido, si yo aumento lo que es la cantidad de corriente, aumento lo que es la potencia de consumo. Entonces, es una manera práctica donde vemos en este caso lo que es el incremento de corriente y bueno, cómo sometemos a prueba lo que es una muestra de conductor. Que aunque es el cobre, es el material mejor, ahora sí que conductivo por excelencia, pero también en este caso tiene una capacidad limitada. Y aquí vean, el primer elemento en este caso que está fallando es el plástico, es el aislamiento. Entonces, el aislamiento es el material en este caso que tiende a dañarse primeramente antes de lo que es el cobre. Y en este sentido, pues ahora sí que si nosotros perdemos lo que es el aislamiento en un cable conductor, ¿qué es lo que pasa? Que la parte metálica es la que se nos va a tierra. Y al final de cuentas, ahora sí que este cable pues se nos va a quemar. Recuerden que al haber elevación de corriente hay aumento de temperatura. Esta pieza de hecho se ve, está como descolorida, llegó al rojo vivo y pues así que se quemó al final de cuentas. La parte metálica terminó por derretirse. Entonces ahí vemos precisamente que aunque es el material conductor por excelencia, pero su capacidad es limitada. Y así todo lo que son todos tipos de materiales eléctricos. Entonces dejamos esta pequeña práctica demostrativa para simular las situaciones, en este caso lo que es corriente y amperaje, y pues que sea, digamos, ahora sí que un enriquecimiento de conocimientos para lo que estamos aprendiendo en esta etapa. Pues les agradezco mucho lo que es su atención, el espacio que en este caso están aportando ustedes y bueno, a seguirse cuidando de lo que es la pandemia y lo que es cerco sanitario. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Saludos a todos. Gracias.